Mi marido me abandonó después de 48 años juntos, y la mujer por la que me dejó no sabía que estaba durmiendo en una casa que todavía estaba legalmente vinculada a mi nombre. Todavía recuerdo el sonido de la puerta principal al cerrarse tras él, no un portazo, ni apresurado, solo silencioso, como si hubiera sido ensayado. La luz de la mañana caía suavemente sobre los azulejos de la cocina, calentando el lugar donde solía sentarse con su café, y por un momento esperé que volviera y dijera que todo había sido un error. Pero no lo hizo. En cambio, encontré una nota en el mostrador, con la tinta aún fresca, que me decía que necesitaba algo nuevo, como si yo fuera un abrigo viejo olvidado en el fondo de un armario. A los 72 años, uno pensaría que el desamor sería más suave, más delicado, pero la traición duele igual sin importar la edad. Intenté respirar, intenté que mis manos dejaran de temblar, pero una extraña calma se apoderó de mí. Porque algo que él había olvidado hacía tiempo, una pequeña cláusula enterrada en lo profundo de nuestra escritura original, emergió silenciosamente a la superficie de mi mente. Y ese fue el momento en que supe que la historia no terminaría, estaba cambiando. Supongo que los cambios empezaron mucho antes de que los dijera en voz alta, esos cambios tan pequeños que casi te convences de que los imaginaste. El suspiro silencioso que soltaba al entrar por la puerta, la forma en que dejaba las llaves en la encimera en lugar del platito que usamos durante décadas. Y luego estaba ese ligero toque de perfume, algo intenso y floral que no me pertenecía. Se aferraba a su camisa como un susurro de algún otro lugar. Pasaba la mano por la tela mientras doblaba la ropa, diciéndome que venía de algún desconocido que pasaba rozándolo en la tienda. Al principio nos mentimos con delicadeza, ¿verdad? Aún así, mantuve nuestra casa como siempre. Las hortensias del jardín delantero habían empezado a florecer de nuevo, de un azul suave y lavanda, igual que las que plantó el verano después de nuestra boda. Las regaba cada mañana, lenta y pausadamente, observando cómo se abrían hacia la luz del sol incluso cuando el aire cargaba con la pesadez del cambio. Intenté hacer lo mismo, abrirme, mantenerme firme. Pero una parte de mí se sentía como esas flores a finales de agosto, marchitándose en lugares invisibles. Una tarde, nos sentamos a la mesa del comedor, comiendo en un silencio tan denso que el tintineo de los cubiertos sonaba demasiado fuerte. Miré sus manos, fuertes, familiares, unas manos que conocía tan bien como las mías. Y por un instante, un recuerdo surgió nítido como el agua. Nuestro primer apartamento. El diminuto con el papel pintado descascarillado y el fregadero que goteaba. Me abrazó fuerte en esa pequeña cocina y me prometió que hogar siempre sería nuestro. Siempre. Llevé esa palabra conmigo en cada mudanza, cada tormenta, cada año. Pero las promesas envejecen, supongo. A veces más rápido que nosotros. Apenas levantaba la vista del teléfono. El brillo de la pantalla se reflejaba en sus gafas, ocultando la expresión que se reflejaba tras ellas. Lo vi desplazarse, tocar, sonreír levemente a algo que yo no conocía. Era como estar sentado junto a un desconocido con la cara de alguien a quien conocía de memoria. Cuando intenté preguntarle sobre su día, su respuesta sonó cortante, casi impaciente, como si mi voz fuera una molestia. Una carga. Esa palabra me dolió más de lo que esperaba. El día transcurría, pero algo dentro de mí se sentía inestable, como un marco de fotos ligeramente torcido. Recorrí la casa haciendo pequeñas tareas, limpiar el polvo de los estantes, acomodar las almohadas, doblar los trapos de cocina, pero cada movimiento se sentía más pesado que el anterior. Me encontré mirando por la ventana más de lo habitual, observando cómo el viento doblaba la hierba alta del jardín. La vida tiene una forma de anunciar las tormentas mucho antes de que estallen. Al anochecer, me convencí de que le estaba dando demasiadas vueltas a todo. Quizás solo estaba cansado. Quizás el trabajo era estresante. Quizás. Había vivido suficientes años para saber que los quizás pueden ser mantas suaves o cuchillas afiladas, dependiendo de cómo se decida finalmente la verdad. Estaba limpiando la encimera de la cocina cuando oí su voz desde el pasillo, baja, casi silenciosa. Algo en su tono me atrajo, me hizo detenerme a mitad de camino. No suelo escuchar a escondidas, pero cuando la vida se transforma bajo tus pies, buscas algo lo suficientemente firme como para aferrarte. Sí, dijo en voz baja, apenas un susurro.
No se resistirá. La tela se me resbaló de la mano. Por un instante, la casa se sintió demasiado silenciosa, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. Me quedé allí, clavado en el suelo, repasando las palabras en mi mente como si pudieran reorganizarse en algo inocente. Algo inofensivo. Pero no lo hicieron. Resonaron exactamente como eran, frías, ensayadas, definitivas. Ella no luchará contra ello. Terminó la llamada tan silenciosamente como la empezó, con pasos que se dirigían a la cocina. Me enderecé, respiré con calma y dejé que la máscara de calma volviera a su lugar. A los 72 años, he aprendido la diferencia entre reaccionar y responder. Y en ese momento, elegí el silencio, no por miedo, sino por claridad. Algo estaba cambiando. Y fuera lo que fuese, él creía que yo no me interpondría en su camino. Pero había olvidado una cosa muy importante sobre mí. Mientras entraba en la habitación, fingiendo que nada había pasado, las palabras aún resonaban en mis oídos. Ella no luchará contra ello. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se despertaba. Todavía recuerdo el sonido de la puerta principal cerrándose tras él, no un portazo, ni apresurado, solo un suave tirón y clic, de esos que parecen practicados, como si hubiera ensayado mentalmente su partida más de una vez. Era el tipo de sonido que no resuena por toda la casa, sino que se instala en el suelo, en el aire, en ti. La luz de la mañana se derramaba sobre los azulejos de la cocina, cálida y pálida, tocando el punto exacto donde solía pararse con su primera taza de café. Se apoyaba en la encimera, frotándose la frente mientras el día amanecía a nuestro alrededor. Por un momento, esperé oírlo volver a entrar, quejándose de haber olvidado la cartera o las gafas. Algo normal. Algo que significara que el mundo no se había movido de repente bajo mis pies. Pero no regresó. Ni con un suspiro, ni pensándolo dos veces. En cambio, sobre el mostrador había un pequeño trozo de papel, doblado una vez, pulcro como una camisa planchada. Su letra seguía curvada como siempre, pero el mensaje en su interior era más nítido que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Escribió que necesitaba algo nuevo, como si un matrimonio de 72 años, o casi, pudiera desecharse como un abrigo viejo olvidado en el fondo de un armario. La tinta parecía fresca. Recuerdo haber pensado que debía de haberlo escrito con las mismas manos que una vez me sujetaron con firmeza tras la muerte de mi padre, las mismas manos que me ayudaron a plantar las hortensias del jardín delantero. La traición no se suavizó con la edad como alguna vez imaginé. Hay una mentira que nos decimos, que los corazones viejos se rompen con más calma, con más suavidad, con más gracia. Pero el desamor es desamor. A los 72 años, todavía golpea como el viento invernal que se cuela bajo el cuello, frío, agudo e inesperado. Volví a dejar la nota, alisando el pliegue como si temiera que se rompiera. Mis manos temblaban, no demasiado, solo lo suficiente como para recordarme que algo dentro de mí había cambiado. Aún así, bajo el dolor, había una extraña calma, como si mi mente hubiera salido de la tormenta, incluso mientras el viento seguía aullando a mi alrededor. He aprendido que cuando la vida se rompe de repente, el corazón se aquieta para que la cabeza pueda escuchar. Caminé lentamente por la casa, rozando con las yemas de los dedos el respaldo del sofá, la vieja barandilla de roble, los marcos de fotos que adornaban el pasillo. Nuestra vida juntos existía en esos objetos, los que él dejó atrás sin mirarlos dos veces. Me detuve en la puerta de la habitación de invitados, donde la luz del sol tocaba la colcha que mi madre tejió cuando me casé con él. Cada cuadrado albergaba un recuerdo bordado a mano, firme y paciente. Es curioso cómo la tela puede perdurar mucho después de que la gente se vaya. Mientras me movía, algo empezó a surgir de mi mente, un pequeño detalle en el que no había pensado en años. Una cláusula, una frase escondida en algún lugar de la escritura original que firmamos juntos al comprar esta casa. Recuerdo estar sentada en una larga mesa de madera en el despacho del abogado, con las palmas sudando mientras hojeábamos la gruesa pila de papeles. Él bromeaba diciendo que nadie lee estas cosas, pero yo las había leído. Con atención. Cada línea. Cada palabra. Una costumbre que heredé de mi padre, quien siempre decía que las promesas escritas duran más que las verbales. Aquella cláusula,
la que él había olvidado y yo tenía guardada en lo profundo de mi memoria, se agitó como una brasa al viento. Mi corazón no se aceleró. No me quedé sin aliento. En cambio, una fuerza silenciosa me invadió, la que surge al saber que el suelo bajo tus pies sigue siendo tuyo, sin importar quien intente reclamarlo de otra manera. Volví a coger la nota, sintiendo su peso de forma distinta esta vez. No era un final. Ni siquiera una pérdida. Fue un cambio. Y los cambios pueden revelar cosas que antes estaban ocultas, verdades, protecciones, poder. Esa mañana, al salir a regar las hortensias, el aire se sentía diferente. La brisa traía el aroma de la tierra húmeda y el sol temprano, y me di cuenta de que no estaba entre las ruinas de algo. Estaba en la puerta de algo más, algo que él no vio venir. Al girarme para volver adentro, noté unas huellas de neumáticos en la grava, recientes, más profundas que las suyas. Alguien más había estado allí antes de que él se fuera, y, de repente, la historia dejó de parecer sencilla. No sé qué me atrajo hacia el baúl de cedro aquella tarde, quizá el instinto, quizá el recuerdo, quizá el leve aroma de algo antiguo que aún me pertenecía. El baúl estaba a los pies de mi cama, el mismo que mi padre me regaló el día de mi boda. Había grabado mis iniciales en la tapa con su navaja, diciendo, un hogar es tan fuerte como la mujer que sostiene su historia. A los 22 años no entendí del todo esas palabras, pero a los 72. Zumbaban suavemente en mis huesos. La tapa se levantó con un crujido familiar, de esos que siempre me recordaban a abrir una puerta al pasado. Dentro, envueltos en papel de seda amarillento y atados con la misma cinta descolorida que usé décadas atrás, estaban los documentos que guardé de los primeros años de nuestro matrimonio. Fotografías antiguas. Recibos de nuestro primer juego de muebles. Cartas que me escribió una vez cuando aún sonaba como el hombre con el que me casé. Y el papel que no había tocado en casi 40 años, la escritura original de nuestra casa. La sostuve con cuidado, temiendo que se desmoronara con el paso del tiempo. El papel de seda se sentía más suave de lo que recordaba, como si se hubiera rendido a años de quietud. Al desdoblar la escritura, los bordes crujieron como hojas quebradizas de otoño. Pero la tinta, firme, decidida, inconfundible, había sobrevivido. Allí estaba. Una cláusula que firmamos juntos, discretamente al final de la página. Una cláusula que mi esposo había olvidado hacía tiempo, o tal vez asumía que nunca importaría. La propiedad no puede transferirse, reasignarse ni firmarse conjuntamente sin el consentimiento explícito y por escrito de ambas partes originales. Mi respiración se detuvo. La luz de la mañana tocó la página como si resaltara la verdad misma, haciendo que cada letra se sintiera repentinamente más brillante, más nítida, más viva. Mi consentimiento por escrito. Consentimiento no asumido. Consentimiento no implícito. No, ella no luchará contra ello. Mío. Y no lo tenía. Al darme cuenta de eso, algo dentro de mí se enderezó, como una columna vertebral que recupera su fuerza tras años de doblarse. Recorrí la cláusula con la punta del dedo, recordando el día que la firmamos, como había insistido en leerlo todo con atención. Él se había burlado de mí por ser demasiado cauteloso, demasiado preciso. Pero mi padre me había educado para entender el papel. El papel tiene poder. El papel no olvida. En ese momento, la traición que intentaba asimilar pasó de ser algo emocional a algo táctico. No era solo que me hubiera dejado por otra mujer. No era solo la nota. Ni siquiera el silencio. Estaba tratando de borrarme de un hogar que yo ayudé a anclar legalmente. Doblé la escritura con cuidado, manteniéndola cerca de mi pecho mientras me sentaba en el suelo junto al baúl de cedro. Durante unos largos segundos, respiré despacio. La inhalación y exhalación constantes me ayudaban a tranquilizarme. No temblaba. No lloraba. Estaba despertando. Durante los siguientes días, empecé a notar cosas que antes había pasado por alto. Mi buzón estaba más vacío, demasiado vacío. Algunas facturas no habían llegado. Un aviso que esperaba nunca llegó. Al principio, pensé que quizá la oficina de correos había perdido algo. Pero luego vi cómo mi marido ignoraba mis llamadas.
como el coche de mi nueva esposa aparecía cada vez más a menudo en la entrada, aparcado torcido como si ya fuera la dueña del lugar. Una vez la observé desde el otro lado del césped, en silencio, con la escritura guardada en el bolsillo de mi suéter. Llevaba una maceta dentro, algo brillante y alegre, como si estuviera entrando en un sueño. No sentí odio, solo una especie de tristeza distante, como ver a alguien pintar una habitación de un color que no sabe que nunca podrá conservar. Una noche, mientras ordenaba la cocina, vi un pequeño trozo de papel medio escondido debajo del frutero. Su letra. Sesgada, apresurada. Lo levanté con cuidado. 2 palabras. Sigue adelante. Debajo, lo suficientemente escondida para poder verla si sabías mirar, se encontraba la tarjeta de presentación de un agente inmobiliario, brillante, nueva, esperanzadora. Y ahí fue cuando la verdad aterrizó por completo. Esto no fue abandono. Fue estrategia. Estaba planificando. Fue un intento de limpiar el tablero antes de darme cuenta de que todavía era un jugador. Sostuve la tarjeta en la mano, palpando sus bordes afilados, y me susurré, adelante, sí. Pero no en la dirección que él cree. No los confronté, todavía no. Había en mí una firmeza que no parecía miedo ni ira, sino algo más antiguo, como una paciencia refinada durante décadas. Hacía tiempo que había aprendido que quien más grita no siempre gana. A veces, quien más calla simplemente está aprendiendo la verdad. Así que doblé la escritura original en un cuadrado pulcro, la metí en un sobremanila y llamé al abogado que había liquidado la herencia de mi padre. No estaba segura de si me recordaría, pero cuando contestó y pronunció mi nombre con la misma cadencia suave que usaba hace 30 años, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Su oficina no había cambiado mucho. Los mismos pisos de madera pulida, el mismo reloj de pared que hacía tic-tac, el mismo ficus polvoriento en la esquina, esforzándose por sobrevivir. La intensidad de las luces del techo hacía que los papeles de su escritorio lucieran más nítidos que en casa, como si la verdad pudiera destacarse en un lugar como este. Puse la escritura delante de él, alisando las arrugas con el canto de la mano. Se ajustó las gafas, inclinándose hacia mí. Los cristales reflejaban la luz de una forma que me recordó a los viejos rollos de película. Mientras leía, frunció el ceño lenta y pensativa, como quien traduce un idioma olvidado. Observé cómo sus dedos recorrían la cláusula que había encontrado, la misma que mi marido había descartado hacía décadas como solo papeleo viejo. El abogado se recostó en su silla, exhalando por la nariz como si acabara de confirmar una sospecha sobre la que no estaba seguro de querer acertar. Bueno, murmuró, golpeando el papel con la punta del bolígrafo, esto lo cambia todo. Esas palabras se asentaron en mí suavemente, como agua tibia que se extiende por manos heladas. No sonreí, ni siquiera un poco, pero sentí una fuerza silenciosa despertar. Como una brasa que no se había apagado después de todo. Explicó cómo las transferencias modernas solían tramitarse con rapidez, sobre todo cuando alguien quería evitar preguntas. Un vacío legal por aquí, una firma apresurada por allá, y de repente, la persona equivocada tenía la pluma. Habló de presentaciones, peticiones y palabras como intención, autorización, interés equitativo. Entendí más de lo que esperaba. Había vivido lo suficiente como para saber cuando alguien intentaba reescribir una historia que no le pertenecía. Pero esta cláusula, dijo, girando ligeramente la escritura hacia mí, es algo que nadie puede ignorar. Ni legalmente ni éticamente. Pasé los dedos por la tinta descolorida, pensando en las manos firmes de mi padre. Él creía en la preparación. En las anclas personales. En escribir verdades para que no las borrara el tiempo ni las intenciones cambiantes de la gente. Aún así, no podía fingir que la situación era sencilla. La nueva esposa de mi esposo ya había empezado a instalarse en la casa como si fuera suya. La había visto por la ventana colocando jarrones en la repisa de la chimenea, mi repisa, como si estuviera arreglando el decorado de una vida a la que no me habían invitado. Y no podía olvidar la nota, sigue adelante, no solo me dejaba. Me reemplazaba. La voz del abogado me hizo retroceder. Hablaba de la urgencia, de cómo ahora se podían presentar los expedientes electrónicamente. De la facilidad con la que la gente con suficiente confianza, o desesperación, podía intentar burlar la ley. Asentí,
pero mi mente se desvió hacia las hortensias de mi jardín, con sus pétalos de un azul pálido bajo el sol matutino. Él las había plantado para mí en nuestro 10º aniversario, arrodillado en la tierra mientras yo leía las instrucciones al dorso del paquete de semillas. Recordé la forma en que me sonrió entonces, amable, familiar, segura. Es curioso cómo el tacto de una persona puede permanecer cálido en el recuerdo mucho después de que su corazón se haya enfriado en la realidad. El abogado se aclaró la garganta suavemente. Sé que es mucho, dijo, pero es importante que entiendas el ritmo. Junté las manos sobre mi regazo para mantenerlas firmes. Dime. Si presentan la solicitud mañana, dijo en voz baja, el tiempo lo es todo. Su voz tenía una fuerza que oprimía el pequeño espacio que nos separaba. La sentí posarse sobre mis hombros, no aplastante, sino clarificadora. Esa pesadez que te hace respirar con más calma, erguirte un poco más. Volví a mirar la escritura, con los bordes desgastados y la tinta intacta. Parecía más que un documento, un salvavidas que había olvidado que tenía derecho a poseer. ¿Los habría confrontado ahora? ¿O habría esperado a que cada pieza estuviera colocada como en un juego de mesa sin que nadie se diera cuenta de que ya sabía jugar? Aún no tenía la respuesta. Pero sentía que el momento se acercaba, lento como el anochecer. Cuando me levanté para irme, el abogado tocó suavemente la escritura y repitió, si la presentan mañana, todo depende del tiempo. La verdad salió a la luz más rápido de lo que esperaba, casi demasiado rápido, como si en el momento en que finalmente di un paso hacia la claridad, todo se precipitara a mi encuentro. Mi abogado no perdió el tiempo, me llamó temprano a la mañana siguiente, con su voz baja y mesurada, con una carga que no había percibido antes. Me explicó con amabilidad, casi como disculpándose, que mi esposo no había estado construyendo una nueva vida por amor ni renovación. Se había estado ahogando. Durante años. Inversiones mal gestionadas. Préstamos ocultos. Crédito que había agotado a mis espaldas. Y ahora, con su nueva esposa susurrándole posibilidades al oído, vio nuestra casa, mi casa, como una balsa salvavidas a la que podía subir, incluso si eso significaba empujarme debajo del nivel del agua. Estaba sentada en mi sala mientras él hablaba. La luz de la mañana iluminaba las fotos enmarcadas de la repisa de la chimenea. Una nos mostraba en un picnic, más jóvenes y bronceados, sonriendo sin querer. Otra me mostraba sosteniendo una bandeja de galletas en la cocina que él afirmaba haber construido solo para mí. Años de recuerdos ordenados cuidadosamente en una estantería, y, de alguna manera, ninguno había sido suficiente para impedirle elegir la comodidad por encima de la historia. No lloré. Pensé que sí, pero en cambio, un dolor silencioso me invadió, suave como una manta sobre los hombros. No era dolor por él, ni por nosotros como pareja. Esa parte de mi vida se había desvanecido mucho antes de que él hiciera las maletas. No, el dolor provenía de comprender cuánto tiempo había estado protegiendo algo que él ya había abandonado, una vida que había cuidado sola, incluso estando a su lado. Mi abogado continuó. No solo planeaban vender la casa, sino que su nueva esposa le había estado animando a hacer renovaciones rápidas, aconsejándole que revendiera la propiedad antes de que yo les estorbara. Las palabras le dolieron, no porque las dijera un desconocido, sino porque él estuvo de acuerdo. Había permitido que alguien que apenas me conocía reescribiera los últimos 50 años de mi vida. Que me borrara con una línea en un contrato. Aún así, no me moví con rapidez ni a la ligera. No dejé que la ira me decidiera. Respiré despacio y con calma, como cuando mi madre me enseñó a trenzarle el pelo en sus últimos años, suaves bucles de calma, incluso con las manos temblorosas. Reuní la escritura original, los documentos del abogado y las cartas que mi padre me escribió cuando me mudé a esta casa. Su letra siempre había sido firme, inquebrantable, incluso cuando la edad ablandó su fuerza. Me gustaba creer que la firmeza también residía en mi interior. Quizás por eso me sentía tan tranquilo ahora, porque entendía que a veces la fuerza más auténtica es la silenciosa. Los documentos legales eran claros. Mi firma era necesaria para cualquier transferencia. Y como mi esposo había pasado por alto esa vieja cláusula, la había ignorado, la había olvidado o quizás nunca la había entendido del todo, yo aún conservaba el poder que él creía haber heredado.
Así que firmé lo que necesitaba firmar. No para atacar. No para castigar. Simplemente para aferrarme a lo que ya era mío. Para trazar el límite con tinta antes de que pudieran arrasarlo con planos y muestras de pintura. Cuando el abogado me entregó el documento final, me detuve un momento antes de coger el bolígrafo. Sentí el frío del metal en las yemas de los dedos. Me recordó a mi anillo de bodas, el que ahora guardaba en un cajón. Antes una promesa. Ahora solo una pieza de oro. Mi firma fluyó suavemente, constante como la respiración. Y así, sin más, la transferencia quedó bloqueada. Podían martillar las paredes, llamar a contratistas, idear nuevos diseños, pero nada de eso importaba. No podían vender lo que no les pertenecía. No podían sacarme de mi propia historia. Por primera vez en meses, me sentí firmemente sobre el suelo. De camino a casa, pasé despacio por delante del centro de jardinería donde una vez compró las hortensias. Las azules volvían a florecer, suaves y abundantes. Lo interpreté como una señal. Algunas cosas, incluso después de haberlas descuidado, vuelven a la vida con un poco de cuidado. Cuando entré a mi casa, me sentí diferente, no porque algo hubiera cambiado, sino porque, la traición no me había roto. Me había aclarado. Y entonces, justo cuando dejé mi bolso, mi teléfono vibró. Un mensaje alegre de un número que al principio no reconocí. La nueva esposa. Nos mudamos hoy. Te espero que no haya sorpresas. Su emoción prácticamente saltó de la pantalla. Y no pude evitarlo, sonreí. Oh, pensé, habrá. No respondí su mensaje de inmediato. Lo leí una vez y luego lo volví a leer. La alegre carita sonriente del final sonaba extrañamente fuerte en mi tranquila cocina. Nos mudamos hoy, espero que no haya sorpresas. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y apoyé la mano sobre él, sintiendo el latido constante de mi corazón. No estaba acelerado. No temblaba. Estaba tranquilo como no lo había sentido en años. Esa calma me dijo todo lo que necesitaba saber. Para cuando el camión de mudanzas llegó a la entrada, ya había firmado el último documento con mi abogado. La tinta estaba seca. La cláusula se había activado. La casa estaba legalmente protegida de una forma que mi esposo jamás imaginó. Me quedé junto a la ventana observándolos descargar cajas, observándola reír mientras guiaba a desconocidos por habitaciones que yo había pintado, limpiado y amado mucho antes de que ella existiera. No sentí ira. Sentí distancia. La que surge cuando finalmente ves la verdad con claridad. Cuando llegaron a la puerta, la abrí yo mismo. Mi esposo se quedó paralizado al verme allí, no con lágrimas ni alzando la voz, sino con una carpeta cuidadosamente guardada bajo el brazo. La sonrisa de su nueva esposa vaciló, solo por un segundo, como una llama al abrirse una ventana. Los invité a pasar con cortesía, como había invitado a mis invitados a esta casa durante décadas. Nos sentamos a la mesa del comedor, la misma donde se celebraban los cumpleaños, donde antes se susurraban las disculpas, donde se hacían promesas y se rompían en silencio. Deslicé la carpeta sobre la mesa. Dentro estaba la escritura original. La cláusula. La carta del abogado. Clara. Simple. Innegable. Su rostro palideció al leer. Ella se inclinó, confundida al principio, luego alarmada, apretando los dedos alrededor del borde del papel. Vi cómo la comprensión se extendía entre ellos como una marea lenta. La casa a la que creían mudarse. El futuro que habían planeado dentro de estas paredes. Nada de eso les pertenecía. No puedes hacer esto, dijo en voz baja, sin enojo, sino miedo. Ya lo he hecho, respondí. Mi voz me sorprendió incluso a mí. No era cortante. No era amarga. Era firme. La voz de una mujer que por fin comprendió su valor. Le expliqué con calma que podía llevarse sus pertenencias, que la venta estaba bloqueada y que cualquier intento de transferir la propiedad sería objeto de acciones legales. No amenacé. No supliqué. Simplemente expliqué los hechos. La verdad no necesita adornos. Su nueva esposa se levantó lentamente,
recorriendo la habitación con la mirada como si la viera por primera vez. No como un premio. No como una victoria. Sino como algo que nunca debió ser suyo. No gritó. No lloró. Simplemente lo miró de verdad, y en ese momento, comprendí que también le habían mentido. Saberlo me ablandó un poco, pero no cambió mi determinación. Se fueron esa tarde. La casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez se sentía diferente. No estaba vacía, propiedad. Recorrí cada habitación lentamente, tocando los marcos de las puertas, los alféizares, los rincones donde aún vivían los recuerdos. Me detuve en el dormitorio y abrí el baúl de cedro una vez más, doblando la escritura con cuidado y colocándola de nuevo donde pertenecía. No escondida. Protegida. Esa noche, me senté en el porche mientras el sol se ponía. Las hortensias brillaban suavemente con la última luz del día. Las mismas flores que había regado cuando creía que el amor significaba resistencia. Ahora lo entendía, también significa límites. Y, a veces, justicia silenciosa. No gané gritando. No gané por venganza. Gané recordando lo que ya era mío. A los 72, la gente espera que te encojas. Que te hagas a un lado. Que des espacio. Pero lo que olvidan es que la fuerza no desaparece con la edad, sino que se asienta. Se vuelve paciente. Precisa. Inquebrantable. Cuando la luz se desvaneció, me susurré a mí mismo, no con enojo, sino en paz. Puede que me hayas dejado, pero nunca fui tuya. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente en mi propia casa.